Hola, bienvenidas, bienvenidos almitas a mi canal Es Tarot Tu Alma, y hoy vamos a hablar un poco de las etapas de las llamas gemelas. ¿Y qué es esto de las llamas gemelas? Porque me pasa que en muchas ocasiones por ahí no se comprende y no es algo simple de comprender eh, qué es esto de las llamas gemelas. ¿Por qué si es mi llama gemela no puedo estar con esa persona? Todas las dificultades que se atraviesan, y esto es por una razón. Antes de nacer, estas dos almas, tu alma junto con el alma de tu llama gemela, hacen un acuerdo que al nacer se divide tu alma en dos partes, tu divino femenino y tu divino masculino. Entonces así que tu llama gemela va a componer o va a formar parte de esa otra mitad de alguna manera que te completa. Es un acuerdo álmico que se hace antes de nacer, de reencuentro en este plano. Pero vamos a ir contando por qué se atraviesan todas estas dificultades y cuál es la misión, que justamente es despertar y es entender el amor incondicional y despojarnos del ego. Así que bueno, vamos a intentar ir de a poquito pasando a las diferentes etapas de las almas. Acá vamos a ir un poquito explicándote qué es. La primera etapa es de reconocimiento, la segunda de prueba, la tercera es crisis, la cuarta es huida, quinta rendición, sexta resplandor, siete armonización y por último la unión. Entonces vamos a ir de alguna manera describiendo cada una de estas etapas en el proceso de reencuentro de alguna manera en este plano con tu llama gemela. No es lo mismo llama gemela que comporta o compone, ¿sí?, tu otra mitad de alguna manera. Esto no significa que no puedas vivir sin tu llama gemela. Tiene un propósito simplemente en este plano, son acuerdos sálmicos. Se puede vivir sin tu llama gemela. Y también hay almas afines que le dicen almas gemelas, y pueden haber varias en esta vida, en este plano, que puedas tener varias almas gemelas. En este momento nos estamos concentrando en la descripción de lo que es tu llama gemela. Entonces, bien, si bien vimos ya entonces las etapas, vamos a comenzar con la primera, que es la del reconocimiento. Y en esta primera etapa es la parte donde reconoces de alguna manera, valga la redundancia, a tu llama gemela, esa sensación de que ya lo conoces de toda la vida, esa sensación de comodidad, de reconocer ese otro. Y sentimos esa sensación de que ya hemos visto a esa persona, de sentirnos cómodas con esa persona. Y esta etapa va a presentar diferentes como características, ¿sí? Podemos sentir toda especie de sensaciones que escapan a la normalidad, sincronicidades, coincidencias, señales, eh, un flujo de energía muy, muy fuerte que va a activar todos tus chakras. Si bien esto puede suceder también con alguna otra persona que no sea tu llama gemela, pero estas son características primordiales que van a contener sí o sí a tu llama gemela. Y tienen que coincidir en todo el proceso que vamos a ir describiendo a continuación, que te voy a ir contando a continuación. Entonces, como te decía, hay un aumento de energía, del flujo de tu cuerpo, con una especie de agitación, esa sensación de enamoramiento, muy intenso, esa gran atracción como inexplicable, seguir rememorando esa persona también, esa sincronicidad de estar conectada con esa persona desde el primer momento y ese enamoramiento. Esa va a ser la primera etapa, la de reconocimiento, describiendo todo esto que te estaba mencionando. En segundo lugar, entonces vamos a pasar a la etapa de la prueba. Todas estas características son únicas en cuanto a las llamas gemelas. Tiene que formar todas estas etapas una llama gemela. Tiene que contener todas estas etapas. Entonces acá en la prueba empiezan a, de alguna manera comenzar a visualizarse. Entonces, en esta etapa
van a surgir las dificultades, esas trabas, esas dificultades que se presentan en este plano, que nos van a, como de alguna manera, trabar la conexión con nuestra llama gemela, ya sea por diferencias de edad, diferencias de cultura, porque estemos las dos personas en relaciones y sea difícil poder establecer una conexión por incompatibilidad de carácter, por culturas, eh, por todas las especies de características que estoy describiendo. Entonces, eso va a hacer que sometamos como a prueba la conexión y que de alguna manera eh, nos imposibilite esos parámetros que podamos conectarnos. Puede ser también el hecho de que empieces a decir, bueno, ¿por qué me voy a arriesgar? Tiene una relación, no la va a dejar nunca, o bien tiene diferencia de edad, ¿cómo me voy a meter con una persona con tanta diferencia de edad? Y ahí empiezan las dificultades, de todo tipo de dificultades. Entonces, eso es lo que pone a prueba justamente la relación y que hace y suceda que se produzca, ¿sí?, una separación. Entonces, ahí sí va a venir la etapa número 3, que es entonces la crisis, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la etapa de la crisis. Y esta etapa se caracteriza justamente por no poder superar esas dificultades, esas diferencias que estábamos hablando de la etapa anterior, esas quizás eh, diferencias tan grandes que tenemos en nuestras vidas, creencias arraigadas, no poder contra todo eso, ponen en juego el ego. El ego tiene la característica de llevarnos a un lugar de zona de confort. Es como que nos genera supervivencia el ego. Entonces, ante el miedo de la caída del ego, ¿sí?, de sabotear este ego que nos protege, eh, modificando creencias, superando determinadas cosas que no creemos posibles, como por ejemplo diferencias culturales, de edad, eh, todas estas diferencias que ambas almas van a contener en sus vidas, ¿sí?, esta como falta es como el miedo tan grande al cambio y el miedo a que se caiga ese ego, hace que no se produzca esa conexión con tu alma, con tu llama, perdón, gemela, ante el miedo tan grande y se vuelve y se retrocede a la vida anterior. Es decir, quizás volver a una pareja anterior, retomar tu vida anterior y abandonar la conexión. En esta etapa es, digamos, ese miedo también como de perder ese ego, ¿no? Ese ego que nos protege y nos da esa supervivencia de sentirnos seguros. Entonces, ahora vamos a pasar a la próxima etapa, y es la etapa de la huida, donde existe un cazador y un cazado, de alguna manera. Generalmente en esta es la etapa más larga, ¿sí?, del proceso. Ahí vamos aquí. Muy bien, ahí estamos. Es la fase más larga, ¿sí? Puede incluso muchas veces no resolverse. Eh, entonces, hay un cazador y un corredor, en la que generalmente la divina femenina, que es la parte más espiritual, va a ser la que persigue al divino masculino, que es más a tierra, más terrenal, más racional. Y quién va a como querer escapar de esa conexión, como que va a tratar de conservar el ego, ¿sí?, esa zona de confort, de comodidad. Entonces, va a ser esa divina femenina la que esté permanentemente queriendo recuperar esa relación y de alguna manera como luchando más que el divino masculino por esa relación. Eh, Después hay muchos modos también de conocer cómo es la energía del divino masculino, pero para no ir más en profundidad, es más terrenal, más racional, es que es el que más se apega al ego, y la energía femenina es más espiritual y es la que va a perseguir a ese, de alguna manera, corredor, ¿sí? Por eso es la etapa más larga y que quizás muchas veces no se resuelve. Muy bien, entonces vamos a la próxima, que es
la etapa de la rendición, ¿sí? Es acá cuando empezamos a darle un espacio a la otra persona. Es como la etapa donde realmente muere el ego y empezamos a entender, ¿sí? Que no hay esa urgencia, esa ansiedad por estar con el otro, que con el simple hecho de su existencia estamos bien. La conexión telepática, la conexión emocional, espiritual, va a ser permanente, permanente. Es una conexión que va más allá de lo natural, es saber que esa persona está bien y está conectada con vos y, y que empiezo a entender mi propósito en la vida, empiezo a buscar cuál es mi propósito, empiezo a indagar, empiezo a hacer una introspección y a conectarme con mi propio ser, empiezo a crecer, empiezo a evolucionar, sin esa urgencia, como te decía, de y esa ansiedad por querer manejar los tiempos del otro. Simplemente entiendo que tengo que darle ese proceso de evolución también al otro, dejarlo ser, y la conexión sigue estando, sigue permaneciendo. Es lo que se conoce como la noche oscura del alma, porque realmente hay una rendición sobre el ego y entendemos que no necesariamente podemos estar con esa persona. Y ahí es cuando empezamos también a crecer, a forjar nuestra propia autoestima, nuestro propio amor propio. Empezamos a querer materializar nuestros sueños, nuestros proyectos, empezamos a fluir con la divinidad. Es una gran, gran parte del proceso de las llamas gemelas. Entender que hay un otro y que no necesariamente el estar juntos, esa desesperación que nuestro ego los controla y nos lleva a esa ansiedad, es cuando rendimos ese ego y cuando podemos entender a ese un otro y sigue esa conexión telepática, espiritual, emocional, pero entendiendo que quizás su proceso no es el mismo que el nuestro y dejamos de alguna manera esa rendición sobre esa persona y seguimos adelante creciendo en amor incondicional, creando eh, nuestro propio propósito, conectándonos con nosotros, con la divinidad, con el universo. Eh, Bien, entonces vamos a pasar a la próxima etapa, que es la etapa del resplandor. Resplandor, que es aquí donde empezamos a entender que nuestra llama gemela tiene su propia luz, su propio proceso, eh, empezamos a entender que tiene su propio viaje, ¿sí? Y eso entra en nosotros y empezamos a conectarnos más con la divinidad en la tierra. Experimentamos discernimientos, tenemos contacto con nuestro ser superior, con nuestros guías, con nuestra propia experiencia de autosanación. Eh, Cada vez que, digamos, quizás necesitamos menos de nuestra llama gemela en esta 3D, en esta etapa de resplandor, porque nos empezamos a conectar más con la divinidad. Y todo esto es digamos, el propósito de nuestra llama gemela, de hacernos vivir y entender este proceso. Eh, Bien, vamos a ir pasando entonces a la próxima etapa. En esta etapa entonces de armonización sentimos que somos uno con la fuente y con nuestra llama gemela. Es una etapa en donde hay gran armonización, fluidez, armonía, donde se desarrolla pleno tu creatividad, ilusión, esperanza, eh, un gran esplendor de tu ser y de ambos seres. Pero en esta etapa no es todo positivo. Si no se pactó la unión en este plano 3D, la energía de la divina femenina, que es la más evolucionada, la más espiritual, va a, de alguna manera, sentir gran confusión y dolor y va a terminar por como abandonar, ¿sí? La conexión, como va a asumir que esa conexión ya no puede darse y va a comenzar a experimentar su experiencia individual en este plano físico y generalmente es aquí donde se producen como una gran evolución a nivel personal y muchas divinas femeninas nos transformamos en sanadoras, en gran inspiradoras para sanar a otras almas, a otras personas y
proyectar nuestro propio propósito. Así que, bueno, vamos a pasar a la próxima etapa. Muy bien, y acá llegamos a la última etapa, que es la etapa de la unión. Y acá es muy importante destacar que si el acuerdo de ambas almas no fue la unión en este plano físico, en este plano 3D, no va a ser posible. Quizás los propósitos de ascensión unidos, ¿sí?, no son los mismos y no va a poder producirse entonces la unión. Si bien se acordó que ambas almas tienen el mismo propósito de ascensión, sí se produce la unión, sí se produce esa gran, digamos, etapa previa, que es la de armonización, donde todo fluye, donde realmente los dos seres en unión son tan completos y tan expandidos que trasciende toda comprensión y que va más allá de todo. Ahí sí, si el acuerdo fue estar unidos en este plano, sí se va a poder dar. Pero no en todos los casos eh, se ha decidido, se ha acordado tener esa unión. Por eso a veces es que se producen las uniones con las llamas gemelas y a veces no. Lo que es muy importante entender, y es clave, que el propósito es que expandamos nuestra alma, que entendamos que el sentido del amor incondicional, el poder despojarnos del ego, y la misión es esa, expandir amor a la tierra, al planeta. Ese es el propósito de despertar, de poder de alguna manera eh, expresar todo eso que somos y que tenemos, todo ese amor hacia la humanidad. Ese es el propósito de nuestra llama gemela. Así que por eso es que en algunas ocasiones puede darse la unión, como no, y por eso a veces no se puede entender por qué no se producen las uniones. Y es que, bueno, habiendo entendido todo el proceso del despojo del ego, del despojo del control, de la ansiedad, entendemos que el gran propósito es expandir amor incondicional. Por eso muchas divinas femeninas que no logran esa unión en este plano son grandes sanadoras, grandes maestras, donde pueden brindar grandes cosas a la humanidad y a otros seres. Así que bueno, los dejo, espero haber podido aclarar con este video un poquito las etapas, por qué sucede lo que sucede y por qué a veces no se producen las uniones. Y les mando un puñado de besos y de bendiciones y por supuesto muchas gracias.